¿Son seguras las vacunas del coronavirus? ¿Son siquiera necesarias? Estas preguntas no las están haciendo los antivacunas ni los teóricos de conspiración, sino gente que normalmente acudiría sin miedo a vacunarse de cualquier otra cosa. Duele decirlo, pero la desinformación y la conspiranoia ha comenzado a afectar a gente que en otras circunstancias no creería en todos estos cuentos chinos. ¿Es realmente necesaria la vacuna para el COVID-19? Sé que la mayoría sabe la respuesta, pero aún así es preocupante la cantidad de gente que todavía se cuestiona si son necesarias todas las medidas extraordinarias que se han tomado para frenar al coronavirus, entre ellas la búsqueda desesperada por la vacuna. Para ellos, el coronavirus sería como un resfriado fuerte que mata a 1 o 2 desafortunados abuelos, pero el resto podemos seguir con nuestras vidas con o sin vacuna. Tiene que quedarnos claro, el coronavirus no es una gripecita. Las estadísticas demuestran que es más contagioso y mata a más gente que la influenza. Al día de hoy, más de 80 millones de personas han contraído el virus y más de 1.700.000 han fallecido, y eso en medio de medidas extraordinarias para contenerlo. Si los gobiernos del mundo no hubiesen tomado absolutamente ninguna medida, es duro imaginar en qué punto estaríamos. Lo más seguro es que hubiésemos tenido muchos más contagios a nivel global, muchos más enfermos de gravedad y muchos más muertos. Esto habría sido desastroso para cualquier gobierno, incluso si crees que los políticos de tu país son unos auténticos cabronazos sin ninguna consideración por el prójimo. No se pueden permitir el no hacer absolutamente nada, porque la opinión pública termina dándoles la espalda. En el caso de una dictadura, como por ejemplo la China, el interés reside en proyectar una imagen de eficiencia y fuerza frente al resto del mundo. En el caso de un país democrático, es letal para el gobierno no hacer nada o casi nada. Y el mejor ejemplo sería Donald Trump, cuya pésima gestión de la crisis fue una de las razones por las que fue derrotado en las elecciones el año pasado. Para poder recuperar cierta normalidad en nuestras vidas, es necesario que al menos el 60% de la población esté vacunada. De lo contrario, habrá tercera, cuarta, quinta y 27ª ola en la que los sistemas sanitarios del mundo serán constantemente sometidos a una presión hospitalaria insoportable, incluso para los de los países desarrollados. Un ejemplo, Estados Unidos, nuevamente, y lo siento, el país más duramente golpeado por la pandemia, donde para finales de diciembre del año pasado había más de 120.000 personas ocupando camas de hospital por COVID, en un país con 924.000 camas disponibles. Bueno, ves, no es tanta gente, quedan 800.000 camas disponibles. Ajá, y los enfermos de cáncer, los que han sufrido accidentes y un largo etcétera, ¿dónde los metes, hija querida? Ok, necesitamos vacunas, pero ¿no te parece sospechoso que hayan salido en tan poco tiempo? A ver, lo que pasa es que... ¿No te parece sospechoso que llevan décadas tratando de conseguir una para el SIDA y apenas han logrado en un año conseguir esta? A ver, mira, es que si tú a mí no me convence, aquí hay gato encerrado. Mira, dime una cosa, ¿me puedes explicar el proceso para obtener una vacuna? Bueno, nada, los científicos se sientan con sus microscopios, ¿sabes? Y empiezan a observar mucho al bicho. Ajá, cuéntame más. Y bueno, después de mucho tiempo mirando el microscopio y haciendo cosas de científicos, deciden que tienen una cura, hacen la vacuna y empiezan a hacer pruebas, ¿no? Y bueno, en las pruebas ven que nadie se muere, así que lanzan la vacuna y listo, una farmacéutica se forra de dinero. Pero esto toma muchísimos años, muchísimos. ¿Y todo eso lo aprendiste dónde? Bueno, la gente sabe, todos saben cosas. Lo aprendiste en la Universidad de NSCC-SOV, ¿verdad? ¿La Universidad de qué? La NSCC-SOV. Tú estudiaste ahí, ¿no te acuerdas? La Universidad de no sé cómo carajo se obtiene una vacuna. ¿Por qué se obtuvieron vacunas en tan poco tiempo? A ver, hijos queridos, es verdad, obtener una vacuna eficaz suele tomar unos 15 años, pero empecemos por lo obvio. La pandemia ha sido una situación extraordinaria que ha requerido medidas extraordinarias. Esto quiere decir que muchísima gente ha trabajado a marchas forzadas y se ha hecho una inversión de dinero sin precedentes para la obtención de las vacunas. Dicho esto, vayamos en detalle.
Cuando se inicia el proceso para obtener una vacuna, lo primero es la fase de descubrimiento. O sea, una vez que los investigadores han estudiado la enfermedad, postulan posibles moléculas para su tratamiento. Pero esta fase no fue necesaria debido a los conocimientos adquiridos previamente en el desarrollo inicial de las vacunas para el SARS-CoV y el MERS-CoV, los simpáticos hermanitos del COVID-19. Luego pasamos a las fases 1, 2, 3 y 4. En el caso del coronavirus, las dos primeras fases se hicieron de forma solapada ante la urgencia de la situación. Ahora mismo estamos entre las fases 3 y 4, pero esto no significa que se haya hecho mal, simplemente que se agilizaron los procesos y todos los trámites burocráticos, por lo que para iniciar la fase 2, por ejemplo, no era necesario esperar a que terminara la fase 1. Simplemente en la fase 2 se iba trabajando con la información que ya había dado la fase 1. Pero durante todas estas fases, la Asociación Europea para el Medicamento o su contraparte estadounidense, la FDA, monitorizaron los estudios igual que lo han hecho con otras vacunas. Y luego hay otro detalle importante. En el caso de las vacunas de Pfizer y de Moderna, que son de ARN, estas se basan en investigaciones previas que tienen décadas llevándose a cabo. Ya en 1990, la científica húngara Katalin Karikó, entre otros, buscaban fondos para desarrollar vacunas de ARN. Sin demasiado éxito. Fue a partir de 2010 que la situación empezó a cambiar. O sea, no, las vacunas del coronavirus no se han obtenido de la noche a la mañana. Y por cierto, el VIH es un virus muy distinto al COVID-19. Esto se debe a que tiene una variabilidad genética mayor que la del COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que el VIH muta constantemente, razón por la que no se ha conseguido la vacuna. ¿Cuáles son los riesgos de vacunarse contra el COVID-19? Entre los antivacunas es popular la idea según la cual vacunarse es lanzarse de bruces a una muerte segura, o al menos a padecer problemas serios de salud. Lamentablemente su mensaje ha permeado y ahora mucha gente es reticente a vacunarse del coronavirus por esos supuestos riesgos. Vamos a sincerarnos. Todas las vacunas implican un riesgo y pueden tener efectos secundarios. Esos efectos van de un malestar leve hasta lesiones de por vida o la muerte. Pero ¿sabes qué? Esto ocurre en poquísimas ocasiones. Raramente producen efectos secundarios graves o duraderos. La probabilidad de sufrir una reacción grave a una vacuna es de 1 en 1.000.000. En este sentido, vacunarse es menos peligroso que ir en carro, jugar fútbol americano o ir en bici. Desde un punto de vista estadístico, es preferible correr el riesgo de vacunarse que el de contraer una enfermedad potencialmente letal o con consecuencias graves. En el caso de las vacunas del coronavirus, ninguno de los sujetos que se presentaron para las pruebas murió por complicaciones asociadas a la vacuna. Si acaso se encontró que un porcentaje considerable de ellos, entre un 25 y un 33% de los sujetos, sufrió dolores de cabeza, fatiga y escalofríos. Efectos esperables. En cuanto a las personas alérgicas, en Inglaterra se reportaron 2 episodios de anafilaxia que fueron atendidos. En este caso se trató de personas que ya presentaban un historial de alergias graves, por lo que ya los laboratorios han informado que quienes sufran de alergias deben tomar precauciones o incluso no vacunarse. Ahora que estamos en la fase de observación a largo plazo de los efectos de la vacuna, es posible que aparezcan más efectos adversos en algunas personas, pero son esperados y nada hace pensar que serán mayores que los de otras vacunas. En todo caso, una vez que ocurran, los laboratorios usarán esta información para realizar las modificaciones necesarias para que su vacuna sea todavía más segura. ¿La vacuna me volverá un mutante? Mucho se ha hablado de las ya mencionadas vacunas de ARN que supuestamente modificarán nuestros genes y dejarán secuelas devastadoras para nuestro organismo. Pero así no funcionan estas vacunas, no alteran nuestros genes en lo absoluto. La función del ARN mensajero es transportar una copia de instrucciones genéticas desde las células para que elaboren proteínas. En el caso de las vacunas de Pfizer y de Moderna, se crea ARN mensajero sintético, que contiene una copia de parte del código genético del COVID. Este ARN se introduce en nuestras células, que acaban por fabricar proteína viral que estimulará el sistema inmune para que desarrolle una respuesta frente al virus. Pero en ningún momento esto afecta a nuestros genes. Por su parte, las vacunas de vectores virales, como la de AstraZeneca o la Sputnik, tampoco alteran nuestros genes. En el caso de estas, se utiliza un adenovirus modificado, que no puede reproducirse y que porta información genética del COVID-19. Este virus entra en nuestras células y provoca una reacción de nuestro sistema inmune.
En ninguno de los dos métodos el núcleo de la célula, donde está nuestro ADN, es modificado, sino que solo se afecta la superficie de la célula. Para quienes no somos expertos en materia, todo esto puede resultar difícil de entender y a veces es confuso. Pero si hay dudas, lo responsable es informarse y comprender bien cómo funciona el proceso. No asumir, a partir de lo que se dice en las redes sociales, que no es seguro vacunarse, ni tampoco basarnos en nuestra intuición. Hay que escuchar a los expertos, a la gente que entiende cómo funciona todo esto, quienes de forma unánime aseguran que la información disponible hasta ahora garantiza la seguridad de estas vacunas. ¿Es todo una conspiración? Ya está, dilo. ¿Qué cosa? ¿Cuánto te pagaron? ¿Crees que me pagaron para hacer este video? Pues es obvio. ¿Me escuchaste decir que este video estaba patrocinado por Pfizer o algo así? A mí no me engañas, está clarísimo que te pagaron las farmacéuticas. ¿De verdad crees que Pfizer o Moderna o el gobierno ruso le pasan cheques a youtubers de medio pelo como nosotros para que hagan que la gente se vacune? Si eso es justo lo que quieren, que creamos que son tan estúpidos como para usarte a ti de portavoz. Que son tan patéticos que no se les ha ocurrido una estrategia mejor y que son tan avaros que no quisieron pagarle a influencers con muchísimo más alcance y credibilidad que tú. Así nadie se da cuenta de lo que están haciendo. Sí, es brillante el plan. Brillante. Es brillante hacer pésimos planes. No. Las farmacéuticas no hicieron todo esto para forrarse. De hecho, vender vacunas es un negocio bastante malo en general. Esto que ves aquí es el precio de las distintas vacunas que están disponibles en este momento. La verdad, no creo que sea para echar cohetes. Se da la particularidad en esta ocasión de que la demanda brutal hace que sea rentable. Y sin embargo, ninguna de las compañías involucradas obtendrá un beneficio que justifique una conspiración como la que se supone se está llevando a cabo. Esto que ves aquí es el histórico de los precios de las acciones de AstraZeneca y esto, el de Pfizer. No parece que se hayan convertido en ultra mega archigigantes corporaciones a raíz de lo que pasó el año pasado. La única de estas casas farmacéuticas que ha visto un crecimiento exponencial parece haber sido Moderna, pero en este caso se trata de una compañía más pequeña que salió a bolsa recientemente, lo cual explica tal crecimiento. Hijos queridos, no hay ningún plan. Es imposible que haya ningún plan. Y es imposible porque esto ha sido un fenómeno global que ha involucrado a miles de millones de personas, a millones de trabajadores de la salud, a gobiernos enteros, muchos de ellos adversarios, que estarían contentos de desenmascararse unos a otros, que te dirán que sí, que hay una pandemia y que, caramba, nos agarró a contrapié a todos. La vacunación, combinada con otras medidas, es la única salida posible a esta situación. Por favor, cuando sea tu turno de vacunarte, hazlo. No te haces un favor solo a ti mismo, sino al mundo entero. Si este video te ha resultado útil, te invito a suscribirte a nuestro canal. Y si quieres ver más videos como este, te invito a que mires nuestra lista de reproducción sobre el coronavirus. Una bendición satánica para todos y hasta la próxima.